Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Hoy ya entramos con Nut. Nut, ¿hoy te comportarás bien? ¿Sí? Venga, cariñito mío. Bien, pues como decía, muy buenas noches o muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas desde el canal de Esoterismo Práctico. Nos encontramos una vez más para penetrar en este mundo maravilloso, increíble del esoterismo o del hermetismo o del ocultismo, faltaría más. El mundo del hermetismo, en el que las palabras tienen un gran significado y las frases tienen un gran significado, que para nosotros el valor de la palabra es tan importante. Entonces, cualquier frase, cualquier palabra en cualquier libro nos abre una puerta que nos enseña un universo que hasta entonces quizás no habíamos reflexionado. Hoy nos encontramos, o nos vamos a encontrar con una afirmación que la encontramos en diversos libros de autoconocimiento. O por lo menos antes se encontraba, quizás más que ahora. Cuando se hablaba de ego, hemos hablado, esencia, de la cual hemos hablado y seguiremos hablando, igual que del ego, y hablamos al final de la personalidad. Ego, esencia, personalidad. Explicamos lo que da el ego, lo que da la esencia y lo que es la personalidad. La personalidad es un vehículo energético que se crea de los 0 a los 7 años y después se robustece a través de las experiencias que uno va teniendo. Oye, esto prácticamente uno se lo sabía de memoria y lo explicaba en las conferencias. No solo te lo explicaba, sino que oías a otros compañeros, otras compañeras que también lo decían. Y uno estaba de acuerdo totalmente con lo que se decía. Es verdad que la personalidad se sabe que se está creando cuando creamos en nosotros el sentido del ridículo. Y esto fue un experimento que se hizo en las universidades. Y algún día hablaremos sobre ello, o quizás ya hemos hablado, pero no os recuerdo. Pero bueno, quiero hablar de la personalidad desde un punto de vista. Cuando hablamos de la personalidad y damos esta explicación, que es una explicación muy buena de un gran psíquico, después, a medida que se hablaba de la conferencia sobre la personalidad, se hablaba sobre lo que es la falsa personalidad. Y se argumentaba lo que era la falsa personalidad. Y la verdad es que si uno lo ha escuchado muchas veces, la falsa personalidad. Pero cuando uno dice la falsa personalidad, le podría quedar la idea, que a lo mejor está bien esa idea, en que si existe una falsa personalidad, pues quizás también exista una verdadera personalidad. Porque si le pones un adjetivo de que es falsa, pues entonces es que quizás hay otra que sea verdadera. O sea, decir la falsa personalidad supone que existe, o podemos presuponer que existe otra que es la verdadera personalidad. Ahí lo dejamos. Hemos explicado lo que es la personalidad, que es un vehículo de expresión. Y más que de expresión, diría de comunicación. Aunque ella expresa para comunicarse. Pero la personalidad es un vehículo que utilizamos para comunicarnos.
Y ahora viene otra pregunta. Esta vez aparece la conferencia de las preguntas. ¿Quién se comunica con quién? Si la personalidad es un vehículo de comunicación y de expresión, ¿con quién se comunica? Y la personalidad, dentro de sus capacidades, se comunica con otras personalidades que son parecidas, semejantes a ella, que tienen los mismos hábitos, que es de un lugar parecido, que hablan un mismo idioma o que tienen los mismos estudios. Entonces, la personalidad es muy hábil para poderse comunicar con estas personas. Pasa que estas personas es un grupo muy reducido de la totalidad de la humanidad. Si las personas con las que nos vamos a comunicar tienen unos hábitos totalmente diferentes a los nuestros y unas costumbres totalmente diferentes y un idioma totalmente diferente y nuestros estudios no tienen que ver con sus estudios y nuestras filosofías no tienen que ver con las suyas, es muy difícil tener una amplia comunicación y la personalidad entonces no es hábil, no es útil. Habríamos de readaptar toda nuestra personalidad para podernos comunicar con estas personas. Y creo que a todos esto nos ha sucedido en algún momento. O sea, que para comunicarse, en muchas ocasiones, digo en muchas porque hay tantas personas diferentes, la personalidad no es útil, es inútil. Si nos vamos del mundo del ser humano y nos vamos a los tres reinos, mineral, vegetal y animal, nos podemos preguntar o autopreguntar si la personalidad que tenemos o la que habitualmente existe en cada persona es útil para comunicarse con el mundo mineral. Y vemos que quizás no, o quizás sí, pero el hermetismo nos dice que tenemos diferentes partes para comunicarse con el mundo mineral. O si es útil para comunicarse con el mundo vegetal, con las hamadríades, por ejemplo, de los árboles, o con los elementales de las plantas. O si nuestra personalidad es útil para comunicarse con el mundo animal. Quizás con nuestro perrito, sí, porque él hace un esfuerzo con nosotros. Más que nosotros hacia él, él hace un esfuerzo. Pero si te viene un animal que no conoces, puedo poner salvaje o no salvaje, pero otro perrito que tú no conoces, la personalidad de uno es apta, útil para comunicarse con ese perrito, ese gatito o ese toro. Y vuelvo a decir que es un vehículo de expresión, es un vehículo para comunicarnos, pero ante muchas personas no es útil y ante los tres reinos. Y si hablamos de los cuatro elementos, la personalidad se puede comunicar con la vela, con el agua, con el quiero decir, con el aire, con la tierra. Quizá la personalidad tampoco es útil. Y cuando queremos utilizar la personalidad para que se comunique con los tres reinos o con los cuatro elementos, nos damos cuenta que no funciona. Que hay otras partes que tenemos que no tienen que ver con la personalidad que sí que son aptas para comunicarse con los tres reinos y con los cuatro elementos. Pero sigamos. La personalidad es útil para comunicarnos
con nuestro espíritu o con nuestra esencia? O sea, ¿la personalidad y el alma se comunican? ¿Hay una comunicación fluida? ¿Se comprenden y se entienden? Lo que dice el alma a la personalidad dice, ah, te lo cogí. Y lo que dice la personalidad, el alma dice, ah, pues sí, es verdad. O con el espíritu, o con el ser. Con la Kundalini. ¿Es un vehículo de comunicación apto? Porque resulta que hemos de hacer grandes esfuerzos anímicos para que exista esa comunicación y no lo hacemos a través de la personalidad. Y vámonos a otro nivel. ¿Es apta la personalidad para comunicarse o para que se comuniquen con ella, por ejemplo, un libro espiritual? ¿Un libro alquimista? Me voy de lo alquimista y me voy de cabalista para poner algo menos, no tan complejo. Hay libros que sabemos que hay personalidades que lo han entendido de una forma que han hecho mucho daño a la sociedad. Libros filosóficos que lo han entendido a su manera. ¿Es capaz la personalidad de captar el hondo significado de ese libro o de esos libros místicos? Por lo tanto, si cogemos a la personalidad como un vehículo de expresión al 100%, creo que podríamos tener bastantes dificultades. Y cuando la personalidad no se puede comunicar con otras personas, con los cuatro reinos, con los 3 elementos, con un libro, ¿qué hace? Falsea. Y te hace creer que lo has entendido, lo has comprendido y que te estás comunicando. Por eso, la personalidad es falsa, siempre. ¿Y quién es que escribió la falsa personalidad? Porque la personalidad es, bajo mi punto de vista, vuelvo a decir, aquí me pongo mis reflexiones y mi persona, me faltaría. Para mi comprensión y mi entendimiento, siempre es falsa. Falsea. Yo no diré que mienta, que quizás sí, habrán personalidades que mienten y personalidades que no mienten. Yo digo falsea, te dice que sí, que lo has comprendido. Porque no es útil para eso. Es útil, vuelvo a decir, para las personas que tienen unos hábitos, las mismas costumbres, los mismos estudios. Hay una comunicación, pero para todo lo demás, que es muchísimo más, no funciona. Y entonces lo que hace es falsear. Bueno, ¿y todo lo demás? ¿Con qué nos comunicamos? ¿Cómo me comunico con un libro? ¿Cómo me comunico con los cuatro elementos? ¿Cómo me comunico con los 3 reinos? ¿Cómo me comunico con una persona que tiene hábitos y costumbres diferentes a los míos? ¿Cómo me comunico con todo ese mundo? ¿Cómo me comunico con mi propia alma, con mi ser, con Kundalini, con lo que queráis? ¿Cómo uno se comunica si no es a través de la personalidad? Pues veréis. El ser humano tiene muchos principios y uno de ellos es la responsabilidad. El ser humano es autorresponsable. O con el tiempo, cuando te vas haciendo adulto y vas haciendo un trabajo sobre ti mismo, te vas volviendo cada vez más autorresponsable. ¿Y qué es ser autorresponsable? Que tienes la capacidad y las herramientas para cumplir con tus deberes. Y ya no me salto los sociales y los del trabajo y entro en los deberes eserales.
que algún maestro diría, y lo diría muy bien dicho, deberes eserales, los deberes que otro maestro diría de parloc, los deberes esenciales o los deberes anímicos que cada uno tiene. Y tiene tiene esa autorresponsabilidad y tiene esa capacidad de cumplirlo. Y además tiene la necesidad de ser responsable para cumplir esos deberes. Lo siente. Y lo que uno siente cuando quiere cumplir esos deberes, cuando quiere progresar espiritualmente, no es un deseo, ni un sentimiento. Pongamos algo más alto. Es una necesidad. Y esa necesidad es un vehículo extraordinario para podernos comunicar. Porque esa necesidad es anímica, es espiritual. Y cuando un ser humano tiene esa necesidad para cumplir sus deberes, y dentro de sus deberes es comunicarse de una forma consciente con los demás seres vivos, vegetales, perdonadme también que diga, minerales o animales. Y entonces te comunicas a través de esa necesidad, de esa responsabilidad de cumplir tus deberes. O con los 4 reinos. Te pones delante de aquella vela y es tu necesidad. No estoy diciendo deseo, necesidad, anhelo, anímico y espiritual, de comunicarte con ese fuego atómico. O para comprender ese libro. O para entenderte con aquella persona, aquella cultura tan diferente a la tuya. Pero que tiene algo para ti, tienes esa necesidad. Y cuando entra esa necesidad espiritual, porque eres un ser responsable y estás cumpliendo con tus deberes, te comunicas. Y ahí queda fuera lo que es la personalidad. Que vuelvo a decir, que es un vehículo de expresión de comunicación, que para según qué lugares funciona, pero para lugares delimitados, para los grandes lugares que buscamos los hermetistas, has de ir con tu anhelo, has de ir con tu necesidad, con tu responsabilidad anímica. Y ahí sí que hay comunicación. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.